Cuando escuchamos blockchain o cadena de bloques, normalmente lo solemos asociar con Bitcoin, pero ya les digo que blockchain es muchísimo más que Bitcoin. Blockchain es una tecnología desarrollada en 1991, se perfeccionó en 1998, pero nadie lo utilizó hasta 2008, cuando salió un artículo en el cual el supuesto creador, Satoshi Nakamoto, porque es un seudónimo, utilizó por primera vez esta tecnología de blockchain para proponer un sistema de pagos descentralizado. Como les dije, blockchain es muchísimo más que Bitcoin, pero como es un ejemplo fácil de entender, vamos a utilizarlo solamente para la explicación y más adelante les explico algunas de las muchísimas aplicaciones que tiene la cadena de bloques. Digamos que Pablo le quiere mandar dinero a su amiga Paulina, pero resulta que Pablo y Paulina viven en una ciudad diferente, por lo que para facilitar esta transacción acuden con un intermediario, el banco. Este tiene un registro de todo el dinero que tiene Pablo en su cuenta y todo el dinero que tiene Paulina en su cuenta. Y cada vez que Pablo y Paulina hacen una transacción, el banco lo registra en una hoja. Pero ¿qué pasa si la hoja se pierde o si hay un fallo en el sistema del banco? Tienen un problema, ¿no les parece? El problema de la arquitectura centralizada de la red, es decir, del diseño centralizado de la red, es que como hay un solo servidor que ofrece, valga la redundancia, el servicio a varios usuarios, con que un solo usuario, es decir, el servidor, tenga algún fallo en su sistema, tenga algún problema, no sé, se le va la luz o alguien lo hackea, pues el servicio se cae y todos los usuarios pues sufren porque ya no van a poder utilizar ese servicio. Si no me creen, ¿cuántas veces les ha pasado que se cae Google o WhatsApp o Facebook? Y si se cae el servidor en Noruega, en Estados Unidos, en todo el mundo se cae esa red. En realidad, no todo es malo en la arquitectura centralizada de la red. Hay empresas que por su naturaleza necesitan un incentivo para ofrecer un servicio y por lo tanto es natural que el servidor se concentre en un solo punto y que pues ese único servidor ofrezca el servicio a toda la red. ¿Y qué pasaría si los registros de las transacciones de Pablo y Paulina o de cualquier otro usuario, en lugar de almacenarlos en un punto central, como el banco, los almacenáramos en 1, 2, 3 o más puntos descentralizados, a los que por cierto llamaremos nodos, y unimos a todos esos puntos o nodos para formar una red descentralizada en la que nadie sea más importante que otro y la información que todos tienen esté disponible para el que quiera consultarla? Esto haría que si uno de los nodos fallara o se desconectara de la red, no afectaría el funcionamiento general de la red porque tenemos más integrantes. Lo mismo ocurre si más integrantes de la red o nodos presentaran otro tipo de errores. Solo se desconectarían ellos, pero la información seguiría disponible en el resto de nodos, y cualquiera que quiera consultar la información de los registros podría acceder a ella sin inconvenientes. Los puntitos azules que ahorita acaban de ver en la animación representan computadoras o pequeños servidores que, a diferencia de los grandes servidores que tienen, por ejemplo, las empresas como Google, Facebook o cualquier otra gran empresa de tecnología, pues en realidad, en lugar de tener un punto central, estos nodos todos tienen la misma información y actúan de igual a igual, o lo que se conoce en inglés como peer-to-peer, que quiere decir que no hay alguien que tenga más valor que el otro y para tomar alguna decisión es una especie de democracia en la que, todos hacen una votación, se llega a un consenso y nadie puede imponer su voluntad sobre lo que se hace en la red. Este tipo de redes descentralizadas funcionan muy parecido a cómo funcionan los sitios en internet en donde puedes descargar música o descargar películas gratis, que por cierto yo sé que ninguno de ustedes han utilizado. La manera en la que funcionan estos sitios es que los nodos que están repartidos en la red tienen pedacitos de los archivos que nosotros queremos descargar. Por ejemplo, si queremos descargar una película, digamos que el nodo A tiene el pedacito de la película del minuto 0 al minuto 5 y el nodo B tiene el pedacito de la película del minuto 6 al minuto 10. El nodo C
tiene el pedazo de película del minuto 11 al minuto 15 y así sucesivamente. Y entonces en realidad lo que estamos haciendo cuando queremos descargar una película completa, nos estamos conectando a varios nodos y estamos descargando pedacitos de archivo, el archivo completo, que es la película que queremos descargar, un poquito del nodo A, un poquito del nodo B, etcétera, hasta terminar de descargar la película. Ahora regresemos a nuestro ejemplo de la red descentralizada con las transacciones. Los interrumpo tantito. Si quieren ver más de este tipo de videos, suscríbanse, activen la campana para que cada vez que subamos este tipo de videos les lleguen las notificaciones. Continuamos. Ahora, a medida que las transacciones van llenando el espacio de nuestra hoja, a la cual también podemos llamar bloque, necesitamos otra hoja o bloque para seguir registrando información. Para esto, podemos crear otro bloque y seguir nuestros registros en él. Cuando este se acabe, vamos con el siguiente y así sucesivamente. Para que nuestros bloques lleven un orden como si fuera un libro, vamos a hacer un proceso parecido a enumerar las hojas o los bloques, pero con un encriptado, es decir, con un código secreto que nadie puede alterar para que la información de nuestros bloques no cambie. Al código que vamos a utilizar para encriptarlos lo llamaremos hash. Cada bloque tendrá su propio hash y el siguiente bloque estará vinculado con el anterior porque tendrá su propio hash y también el hash del bloque anterior. Y este proceso se repite para cada bloque, formando así nuestra famosa cadena de bloques o blockchain. En la criptografía informática hay un término que se conoce como SHA, Secure Hash Algorithm, algoritmo de hash seguro, que es un algoritmo que nos sirve para codificar cualquier archivo que nosotros querramos, imágenes, música, películas, videos o, por ejemplo, archivos de texto o cualquier archivo que nosotros querramos. Nosotros le metemos ese archivo y el algoritmo nos regresa una serie de caracteres en la cual nosotros, si queremos verificar la autenticidad de ese video, volvemos a meter, digamos, ese archivo al algoritmo y nos tiene que regresar exactamente la misma serie de letras y números que nos dio al principio. El algoritmo con el que trabaja Bitcoin, por ejemplo, se conoce como el SHA-256 y es 256 porque utiliza 256 bits y nos regresa 64 caracteres alfanuméricos, es decir, una combinación entre letras y números. Y si alguien modifica un solo detallito de un archivo que queremos introducir, la serie alfanumérica que nos regresa el algoritmo va a ser completamente diferente, no tiene nada que ver. Ahora, para añadir un nuevo bloque a nuestra cadena de bloques, lo que se hace como todos los nodos tienen registrada la información conforme las transacciones se van haciendo, todos quieren añadir un bloque a la cadena, ¿cierto? Pero como todos tienen la misma información y todos compiten por añadir un bloque a la cadena, entonces se tiene que encontrar una forma para seleccionar uno de los bloques de los nodos que todos tienen la misma información, pero solamente uno puede añadirse a la red. La manera en la que esto se hace es que cuando los nodos van llenando la información de las transacciones y digamos que ya tienen varias transacciones concentradas en un bloque, lo que van a hacer es al final del archivo van a cambiar un número que ellos pueden alterar como ellos quieran, a manera de que cuando introducen esa información con todo el bloque en el algoritmo les va a dar la serie alfanumérica de 64 caracteres y esa serie alfanumérica tiene que empezar con cierto número de ceros, ¿ok? Entonces, el encontrar esa serie de ceros es muy, muy, muy complicado y la única manera en la que esto se puede llevar a cabo es probando números al azar. Entonces, introduces, por ejemplo, un número y si te da un 0 al principio, ya sabes que ese no es. Si introduces otro número y te da 2 ceros al principio, pues no es. Hasta que te dé el número de ceros, al principio. Ahí es cuando, si tú ya encontraste esa serie de números que comienza con cierto número de ceros, entonces el nodo que encontró ese hash se lo manda al resto de nodos. El resto de nodos verifican que la información sea correcta y entonces ese nodo gana
el derecho a añadir ese bloque a la serie, a la cadena, y se le recompensa por haber encontrado este número de hash que empieza con cierto número de ceros. ¿Okay? De esta manera, o a esto, digamos, a este proceso se le conoce como minado, en el caso de Bitcoin, como minado de Bitcoin, y al que logra encontrar este número hash, se le premia con Bitcoins. Ahora, esto evidentemente no es nada sencillo. Suena muy fácil, pero no es nada sencillo, porque probar números al azar y encontrar la secuencia que empieza con cierto número de ceros es muy muy complicado. Se estima que se tardan entre 10 o 15 minutos para encontrar este número hash. Esto depende mucho del poder computacional que tiene cada nodo. Por eso es que entre más poder computacional tengas, como hemos visto las grandes granjas de minería de Bitcoin por internet, entre más poder computacional tengan, pues más números van a poder probar, números al azar, números a lo loco, y es más probable que encuentres ese hash para poder añadir otro bloque a la cadena de bloques. Y bueno, así es como hacen dinero los famosos mineros de Bitcoin. Como comentamos que cuando introducimos un archivo al algoritmo SHA-256 y nos regresa una serie de 64 caracteres, pero si introducimos el mismo archivo con un mínimo cambio, es decir, le cambiamos un píxel, le añadimos un punto o le quitamos un punto, por ejemplo, en un archivo de texto, la serie que nos regresa el algoritmo va a ser completamente distinto. Entonces esto garantiza la seguridad de la red, porque si alguien quiere modificar uno de los bloques, por ejemplo, añadiéndose bloques o inventándose una transacción, como si él fuera el dueño de cierto número de bitcoins, por ejemplo, es decir, si quiere manipular la cadena, en realidad el hash que va a recibir del algoritmo va a ser completamente distinto, porque con el más mínimo cambio que haga, el hash que le va a regresar el algoritmo va a ser completamente distinto. Y como la cadena de bloques, pues valga la redundancia, está encadenada, está toda ligada, acuérdense, un bloque está ligado al siguiente porque tiene su propio hash y el hash del bloque anterior. Entonces, si yo quiero cambiar un hash, o bueno, si quiero cambiar la información de uno de los bloques, el hash va a cambiar por completo y ya no va a encuadrar en el resto, en la cadena, ¿no? En el resto de bloques que ya están entrelazados entre sí. De esta manera garantizamos que no hay nadie que pueda alterar esta información, porque si lo hace, el resto de nodos se daría cuenta. Y esto hace prácticamente imposible hackear este tipo de redes. Ahora, si ustedes son como yo, medio quisquillosos, estarán pensando, bueno, ¿por qué digo prácticamente inhackeable? Me intriga ese prácticamente inhackeable. ¿Cómo se podría hackear? Bueno, la única forma de hackear este tipo de redes descentralizadas sería que una sola persona tenga el poder computacional de por lo menos el 51%. ¿Para qué? Para que si esta persona quiere cambiar o quiere alterar la información que hay en un hash, pues automáticamente tiene que alterar la información que hay en el resto de bloques. ¿Por qué? Porque si altera uno, pues los otros ya automáticamente ya no van a empatar. Entonces, así como tendría que alterar la información y el hash de ese bloque, tendría que alterar la información de los bloques restantes, porque todos están entrelazados. Y acuérdense que para encontrar ese hash aproximadamente se tardan unos 10 o 15 minutos para encontrar el hash cuyo inicio tenga cierto número de ceros. Entonces tendría que modificar el hash de uno de los bloques, el hash del siguiente bloque y del siguiente, pero esto le llevaría unos 10 o 15 minutos para alterar cada bloque. Y mientras él está perdiendo tiempo modificando los hash de cada bloque, los demás nodos están trabajando en añadir el siguiente bloque, ¿cierto? Por lo que no sería costeable si no tiene el 51%, es decir, si no tiene la mayoría del poder computacional que tienen el resto de los bloques, ¿sí? O sea, que tenga prácticamente un monopolio del poder computacional, no sería costeable, se tardaría muchísimo tiempo, o sea, digamos en lo que
uno de los nodos, el falsificante, digamos, quiere modificar la información de varios bloques, los otros ya habrán añadido nuevos bloques y el tramposo, el falsificador, no va a prosperar porque no le va a dar tiempo de competir contra todo el resto de nodos. Y en este tipo de redes descentralizadas, el tener el 51% o más del poder computacional es prácticamente imposible. O sea, imagínense cuánto poder computacional se necesita para ganarle a la red que está repartida por todo el mundo. Tener el 51% es altamente improbable. ¿Y cuáles son algunas de las aplicaciones fuera de Bitcoin? Como les comentaba al principio del video, en realidad el blockchain es muchísimo más que Bitcoin. Algunas de las aplicaciones más importantes que podemos encontrar es el registro de la cadena de producción. Por ejemplo, cuando nosotros usamos marcas, bueno, no quiero mencionar marcas, pero algunas de las marcas más conocidas de ropa, tanto ropa deportiva como ropa de moda, etc., pues están fabricadas en países cuya legalidad, bueno, es dudosa. Hay algunas prendas, el algodón, por ejemplo, que se calcula, alguna vez escuché que el 20% del algodón que se produce y se consume en el mundo viene de mano esclava, y muchas de las prendas que utilizamos nosotros vienen de, digamos, de situaciones laborales deplorables que no son muy benéficas para los trabajadores. Y bueno, con la cadena de bloques podemos garantizar tener acceso a la información de cuál ha sido la procedencia de nuestras mercancías o de las mercancías que nosotros consumimos. O por ejemplo, ustedes han escuchado de los famosos diamantes de sangre. Esto quiere decir que en sí los diamantes están producidos en zonas marginales, la mayoría de África, en donde conseguir un diamante, bueno, implica que muchas personas matan por obtener ese diamante, bueno, utilizando una cadena de bloques podemos asegurarnos de la procedencia de ese diamante o de cualquier mercancía que nosotros querramos consumir y garantizar la procedencia legal de esos productos. Y como lo mencionábamos, esta información es inalterable. Otras de las aplicaciones son votaciones digitales, registro de propiedades, los famosos NFTs o Non-Fungible Tokens, que podemos hablar en otro video, servicios públicos, gubernamentales, por ejemplo, gestión de autorías. Por ejemplo, si un músico quiere registrar una canción o si un pintor quiere registrar la autoría de una pintura o etcétera, cualquier propiedad intelectual se puede registrar en una cadena de bloques, y como ya vimos, la cadena de bloques es prácticamente inhackeable. Entonces, en general, las cadenas de bloques o blockchains pues nos sirven para registrar información de manera segura, prácticamente imposible de hackear, y tienen muchísimas más aplicaciones de las que nosotros solemos asociar con Bitcoin. El Bitcoin es absolutamente una maravilla, pero en realidad tiene muchas más aplicaciones. Y bueno, espero no haber hecho esto demasiado largo. Si les quedaron algunas dudas, algo no les quedó claro, escríbanmelo por favor en los comentarios. Suscríbanse si quieren recibir más información de este tipo y nos vemos en la próxima.